Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Quiero reconocer el liderazgo del diputado Asael. Es un campeón de la familia. También a un buen guerrero de la familia y amigo ya de muchos años, don Carlos Cebreros. Carlitos, te queremos. Y a todos ustedes que están aquí. Vivimos tiempos profundamente convulsos. Basta mirar el escenario internacional para constatarlo. Es una crisis creciente de humanidad. Se han mencionado algunos casos, la tragedia humanitaria en Gaza, la escalada de tensiones en Medio Oriente y tantos otros conflictos que se dan. Y esto nos recuerda el enorme precio que pagan siempre los seres humanos inocentes. Cuando la dignidad de la persona deja de ser el centro de la vida política y social. Pero no hay que ver solo a lo exterior. México atraviesa también una profunda crisis humanitaria y social. Más de 130,000 personas desaparecidas constituye una gravísima herida abierta en el corazón de nuestra patria. Nuestro país vive uno de los periodos más violentos de su historia contemporánea. Millones de familias viven bajo el miedo a la extorsión, al secuestro, al cobro de piso, a la desaparición de un hijo, a la falta de justicia, al desplazamiento, como lo vemos en la zona de Chilapa, en Guerrero, indígenas que son desplazados por el crimen organizado desde hace meses, con drones, con bombardeos, como si fuera Gaza. La incertidumbre para muchas de nuestras familias es terrible. Detrás de cada desaparecido hay una familia rota. Por eso duelen tanto estas expresiones que se dieron hace muy poco con el concierto de Shakira en el Zócalo. La titular del Ejecutivo Federal posteó que en México las mujeres ya no lloran, facturan. Una gracejada que, imaginen ustedes eso cómo pega con una madre buscadora. Imagínense cómo queda en los hijos sobrevivientes de una madre buscadora asesinada, como las más de 30, y para ser específico, 35 madres buscadoras asesinadas en este país. Detrás de cada asesinato hay, por lo tanto, una madre que llora, unos hijos marcados, una comunidad herida. Detrás de cada joven reclutado por el crimen hay muchas veces abandono, fragmentación social o ausencia de comunidad. Y frente a estas realidades debemos preguntarnos, ¿qué está ocurriendo con nuestra civilización? ¿Qué sucede cuando la vida humana deja de ser verdaderamente respetada? ¿Qué pasa cuando se debilitan los vínculos fundamentales que sostienen una sociedad? ¿Qué ocurre cuando la libertad se separa de la verdad y del bien común? Porque la crisis de violencia que vivimos no es solamente una crisis de seguridad, es también una crisis moral, es una crisis cultural y una crisis antropológica. Por eso hay que hablar de la familia. Y hablar de la familia no es algo secundario, es hablar del corazón mismo de la reconstrucción humana y social que México y el mundo necesitan. Porque fíjense, y esto es muy importante, sin respeto a la vida no hay paz posible. Sin respeto y apoyo a la familia no hay desarrollo que se pueda sostener en el tiempo. Y sin respeto a las libertades fundamentales no hay democracia. La familia es el gozne, el punto de unión entre vida y libertad. Es en la familia donde se da el encuentro complementario entre el hombre y la mujer, abiertos a la vida. Es ahí donde la nueva vida es acogida, cuidada y acompañada.
Es ahí donde aprendemos el significado de la solidaridad, del sacrificio, de la responsabilidad y del amor. La familia es mucho más que una estructura jurídica o económica. Es una comunidad de encuentro, es un espacio de acogida, es una escuela de humanidad. En la familia se aprende a compartir, a respetar, a dialogar, a cuidar del débil, a reconocer la dignidad del otro. Ahí el niño descubre que no vale por utilidad, rendimiento o ideología, sino simplemente por ser hijo, por ser persona. En la familia se construye además una profunda solidaridad entre las generaciones. Los padres cuidan a los hijos en la infancia, después los hijos cuidan y acompañan a los padres en la vejez. Esa reciprocidad humana constituye uno de los pilares más profundos de toda civilización verdaderamente humana. Por eso, la familia es la célula básica de la sociedad, porque una sociedad no es otra cosa más que el conjunto de familias que buscan salir adelante, educar a sus hijos, trabajar honestamente, construir comunidad y aportar al bien común. Una sociedad será fuerte en la medida que las familias que la constituyen sean fuertes. No puede haber paz social duradera cuando se destruyen los vínculos fundamentales que sostienen a las personas. Imagínense qué es lo que pasa si aprendemos a que los padres pueden matar a sus hijos y después que los hijos puedan matar a los padres. Y eso, legal. No puede haber prosperidad auténtica cuando la vida humana es despreciada o instrumentalizada. No puede haber democracia verdadera cuando se cancelan las libertades fundamentales y se persigue el derecho a disentir. La familia genera cultura de vida. La cultura de vida genera cultura de paz. La paz no es simple ausencia de conflicto. La paz, como nos enseñaba Agustín de Hipona, es tranquilidad en el orden. El orden de una sociedad donde las personas se reconocen mutuamente como poseedoras de dignidad, donde el fuerte protege al débil, donde existe responsabilidad, solidaridad y apertura al otro. La familia es precisamente el primer espacio donde aprendemos a reconocer al otro como yo, compartiendo humanidad y dignidad. Y como parte esencial de esa dignidad humana aparece la libertad. La libertad para pensar, para expresarse, la libertad para creer y creer juntos y además expresar nuestra fe. La libertad de conciencia, la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones éticas y religiosas. La libertad para participar en la vida pública sin ser cancelados o perseguidos por defender la verdad sobre la persona humana. Porque la democracia auténtica no puede existir sin libertades fundamentales. Sin embargo, la familia enfrenta hoy amenazas profundas, tanto en lo global como en lo local. Vivimos una época en la que fuerzas económicas, políticas, culturales, buscan poner al mundo patas para arriba, subvertir los fundamentos mismos de la civilización humana. Y aquí hay que recordar las palabras de Isaías. Ay de aquellos que presentan el mal como bien y el bien como mal, lo dulce como amargo y lo amargo como dulce. Desde instancias internacionales, cada vez más ideologizadas, se impulsa una visión del ser humano desligada de su naturaleza, de su dignidad y de su realidad concreta. Muchas veces se pretende imponer una lógica de control poblacional, de ingeniería social y cultural, que sustituye el bien común por proyectos de puro poder. En lugar de promover una cultura de la vida, se impulsa una cultura de descarte del ser humano, una cultura de muerte. En lugar de acoger la vida,
se quiere normalizar su eliminación. En lugar de fortalecer la familia, se relativiza y se vacía de contenido la institución matrimonial. En lugar de respetar la realidad, se pretende redefinirla mediante ideologías y manipulación del lenguaje. George Orwell decía con precisión que el lenguaje político está diseñado para hacer que las mentiras suenen verdaderas y el asesinato respetable, y para dar una apariencia de solidez a lo que es puro viento. No podía ser más preciso. Y eso ocurre cuando las palabras dejan de describir la realidad y comienzan a utilizarse para manipularla. Así, el aborto se le presenta como nuevo derecho reproductivo, cuando en realidad implica terminar con la vida de un ser humano inocente e indefenso. A la imposición ideológica sobre los niños se le llama nueva educación emancipadora, nueva escuela mexicana, que ni es nueva, ni es escuela, ni es mexicana. Es la vieja manipulación marxista de confrontación de lucha de clases y de convertir a los infantes en activistas revolucionarios. A la censura se le llama prevención del discurso de odio, cuando en realidad es la cancelación del discurso que odian los que están en el poder. A la negación de la realidad biológica ahora se le llama inclusión de la diversidad. Pero las ideologías pueden ocultar la verdad, pero no pueden destruirla. Octavio Paz decía que en tiempos nublados las ideologías ocultan la verdad, pero no pueden desaparecerla, porque tarde que temprano la realidad desgarra los velos y reaparece. Y reaparece gracias a hombres y mujeres libres, como ustedes y como este diputado, que tienen el valor de dar testimonio de la verdad. Claro. Con mayúscula. ¡Bravo! Y como me enseñó Václav Havel, una palabra verdadera, incluso pronunciada por un solo hombre, es más poderosa en ciertas circunstancias que todo un ejército. Wow. Y decía también, la palabra ilumina, despierta, libera. Sobre todo, si es la palabra, con mayúscula y encarnada. ¡Bravo! Hoy vemos cómo desde distintas estructuras de poder se impulsa una profunda colonización ideológica sobre la infancia y la juventud. A los niños se les pretende hacer creer que estar en el cuerpo equivocado es algo real. Se impulsa una visión de la identidad desligada de la realidad biológica y antropológica. Se presenta como progreso prácticas que son daños físicos, psicológicos, emocionales, irreversibles. Fíjense en este círculo vicioso. Primero, se les confunde en la escuela desde la más temprana edad. Y luego se les dice que toda vez que pueden estar en un cuerpo equivocado, se les puede cambiar la identidad. Y ya que se les dice que pueden cambiar sus papeles, ¿qué creen que es lo que sigue? Pues que ahora, para cambiarles de sexo, se les puede bloquear su crecimiento. Y luego, meter un cóctel Molotov con hormonas del sexo contrario, para culminar en amputación de sus miembros sexuales y reproductivos sanos, para dejarlos atrofiados con daños irreversibles. Yo nada más quiero recordar las palabras
que dijo Jesús. Ay de aquellos Que hayan tropezado. que hagan daño a los pequeños. Hagan tropezar. Más les valdría que les amarren una piedra de molino al cuello y los arrojen en medio del mar. Claro, claro. Y junto a ello se erosiona sistemáticamente la autoridad de los padres, pretendiendo sustituir a la familia por el Estado. Decir Estado es decirlo muy elegantemente. Es más bien por aparatos burocráticos e ideológicos que buscan moldear culturalmente a las nuevas generaciones. Pero una sociedad libre no puede existir si se destruye el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos. Tampoco puede existir una democracia cuando se cancelan las libertades fundamentales. Y aquí debemos hablar también de la libertad religiosa, porque el poder que busca imponer una ideología totalizante inevitablemente termina chocando con la comunidad de creyentes, particularmente con nosotros los cristianos, porque la tradición cristiana sigue afirmando verdades fundamentales sobre la dignidad humana, el valor de la vida, la naturaleza humana, el matrimonio y la libertad. Por eso vemos intentos crecientes por acotar la libertad de predicación. Desde aquí, yo rechacé la iniciativa que buscaba catalogar la Biblia como discurso de odio y castigar la prédica bíblica. Debemos de ejercer nuestra libertad, de expresar públicamente nuestras convicciones, que son basadas tanto en fe como en razón. Cuando la ideología pretende monopolizar la visión legítima del ser humano, inevitablemente termina persiguiendo toda voz disidente. Primero censura, después margina y finalmente busca castigar. La historia ya nos ha enseñado repetidamente los peligros de los proyectos políticos que buscan controlar totalmente la conciencia humana. Por eso debemos de defender con firmeza nuestras libertades fundamentales, no para imponer una visión única, sino precisamente para evitar que una visión única y totalizante sea impuesta desde el poder. Y por eso, desde este recinto parlamentario, quisiera también hacer un exhorto claro y respetuoso a quienes tienen hoy la enorme responsabilidad de legislar para México. Escuchen el clamor silencioso de millones de familias mexicanas, familias que trabajan todos los días para salir adelante, que educan a sus hijos con esfuerzo y esperanza, que sufren la violencia, la incertidumbre, la crisis económica y la fragmentación social. Familias que no quieren más experimentos ideológicos ni leyes que profundicen la descomposición humana y cultural de nuestra nación. Las familias mexicanas no necesitan leyes que normalicen la eliminación de vidas inocentes. No necesitan leyes que debiliten o vacíen el contenido de la familia y la institución matrimonial. No necesitan leyes que erosionen la autoridad de los padres. No necesitan leyes que cancelen la libertad fundamental bajo mecanismos de censura ideológica. Lo que México necesita son leyes que protejan la vida, leyes que protejan y acompañen a las familias, leyes que defiendan auténticamente la niñez, leyes que garanticen la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de conciencia y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Legisladores y legisladoras, recuerden que ustedes están aquí gracias a que primero hubo una familia que los acogió, los cuidó y los formó. Muchos de ustedes, al salir de este recinto, volverán a encontrarse con aquello que más aman, su familia. Piensen entonces que cada ley aprobada en esta soberanía puede ayudar a fortalecer o puede contribuir a debilitar a las familias mexicanas. Y cuando una nación debilita sistemáticamente a sus familias, termina debilitando también su paz, su libertad, su cohesión social y por tanto su futuro. La política alcanza su verdadera nobleza
cuando se pone al servicio de la dignidad humana, del bien común y de las generaciones futuras. Por eso, hoy necesitamos valentía moral, claridad cultural y responsabilidad histórica para legislar a favor de la vida, la familia y las libertades fundamentales. Muchas gracias. ¡Bravo!